Muchas gracias a todos por disponer de este tiempo para reunirnos y celebrar entonces nuestro primer encuentro sincrónico del curso Análisis y Especificación de Requerimientos en su versión 2023-2. Yo soy Aníbal Chávez Torres, soy docente de la UNAD, adscrito a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, y soy el director del curso del cual forma parte esta actividad. Algunos de ustedes puede que estén formando parte de los grupos a quienes yo doy acompañamiento. Algunos otros seguramente cuentan con otro tutor. No obstante, mi persona como director de curso, pues siempre disponible para atender las inquietudes de cualquier estudiante del curso, independiente de quién sea el tutor que le brinda acompañamiento. Sí, entonces estos encuentros son importantes porque nos dan la oportunidad de conocernos un poco. Yo los conozco ligeramente a ustedes, ustedes tienen una noción sobre mí y así podemos comunicarnos e interactuar con mayor confianza. Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestro encuentro. Les voy a compartir pantalla para avanzar en la temática de hoy. La dinámica de esta sesión es la siguiente. Yo voy a hacer una introducción al curso, a la ingeniería de requerimientos, y cuando termine mi intervención voy a darles a ustedes un espacio para que hagan preguntas sobre el tema, ¿listo? Sobre la explicación que yo he terminado de dar. Luego vamos a dar un espacio para que ustedes formulen preguntas sobre la actividad de la fase 1, la actividad que estamos trabajando. Entonces, vamos a manejar ese orden, ¿listo? Hago mi intervención, hacemos preguntas y respuestas sobre el tema y luego conversamos sobre la actividad que estamos desarrollando. Por favor, me confirman si ya miran mi pantalla. Sí, señor. Muy bien. Bueno, entonces, nuestro curso pues se llama Análisis y Especificación de Requerimientos y en esta sesión vamos a brindar una información introductoria a esta temática. ¿Sí? Para comenzar, mencionarles que el curso forma parte del componente de Ingeniería de Software, es el primer curso relacionado con esta importante y amplia temática que es la ingeniería del software. ¿Sí? Así que aquí vamos a sentar las bases del proceso de desarrollo de software que ustedes estudiarán durante algunos periodos académicos y que les va a brindar pues, la formación necesaria para que ustedes puedan, como profesionales, abordar proyectos de construcción de software o de auditoría de software o de evaluación de software. Bien, pues el desarrollo de software es una tarea compleja. Es un proceso que tiene muchas cosas inmersas. ¿Sí? Por una parte está la complejidad del software mismo, por otra está la gestión del proyecto de software, ¿cierto? Y el proceso de construcción de software involucra varias etapas o varias fases. Actualmente se ha avanzado bastante en la teoría sobre construcción de software. Se han definido estrategias y herramientas de modelado, se tienen metodologías de desarrollo de software, se tienen los ciclos de vida, etc. Dependiendo del propósito del software, de la organización para la que se desarrolla, del tamaño del software, de la conformación del equipo, de los objetivos, en fin, puede que una metodología o un proceso resulte más adecuado que otro. Así que no se puede definir cuál sea la metodología más adecuada, ¿cierto? Dependiendo de los casos, pues habrá que escoger, habrá que decidir. Por eso es que es importante tener un conocimiento amplio sobre toda esta temática. Sin embargo,
hay un punto en común, ¿sí? En todas las metodologías, en todos los modelos, en todos los procesos, siempre habrá que responder a la pregunta, ¿qué es lo que hace el software? ¿Cierto? Y para responder a esa pregunta, nosotros tenemos que conocer algo que se llama requerimientos del software. Pero tal vez tengamos otra pregunta. ¿Qué características, qué propiedades tiene el software? Y para responder a esa pregunta también tenemos que remitirnos a los requerimientos del software. De manera que el análisis y especificación de requerimientos del software, o también en algunos casos se le llama ingeniería del software, es una parte del proceso de construcción de software. Y vamos a tener que desarrollarla independiente de la estrategia, independiente de la metodología, independiente del modelo o del ciclo de vida que utilicemos para la construcción del software. ¿Sí? Porque esta fase, ¿cierto? O este proceso responde a unas preguntas ineludibles. No podemos nosotros avanzar un proceso de construcción de software si no sabemos qué es lo que el software debe hacer, ¿cierto? Primero sabemos qué es lo que el software debe hacer y luego si nos enfocamos en buscar el cómo. La ingeniería de requerimientos no se pregunta por el cómo, se pregunta únicamente por el qué. ¿Qué funciones, qué tareas, qué actividades debe desarrollar el software? ¿Qué características, qué propiedades, qué restricciones debe cumplir el software? Entonces, por eso es que este curso está al comienzo de su formación en esta área, ¿sí? Y la invitación a que estudiemos con mucha dedicación, con mucha atención y aprendamos todo lo que sea posible para que esto nos sirva de base y luego podamos comprender y aprender los contenidos de los cursos que siguen, que corresponden a otras fases en el proceso de construcción de software. Entonces, comencemos definiendo qué es un requerimiento de software, ¿cierto? Ya los iluminé un poquito mencionando las preguntas a las que se responde con los requerimientos de software, ¿sí? Aquí en la diapositiva ustedes miran dos afirmaciones, dos expresiones tomadas de autores, ¿cierto? De autores que vamos a leer en este curso. Entonces, Cristianos dice que un requerimiento de software es una descripción de una función que desarrolla el sistema. Un requerimiento es una descripción de una función, pero nosotros vamos a tener múltiples requerimientos, o sea que vamos a describir múltiples funciones que desarrolla el software en el que estamos trabajando, ¿sí? Pero no solamente se trata de las funciones que desarrolla, se trata también de las características que debe tener ese producto, porque todos los productos software no trabajan en el mismo contexto, no trabajan en el mismo entorno, ¿sí? De ahí que tienen que ajustarse a ciertas condiciones, a ciertas características que pueden estar definidas o por el tipo de organización para el que se desarrolla o por el tipo de actividad que realiza la organización, ¿sí? O por el tipo de software que estamos haciendo. Podemos hacer software de escritorio, hacer apps para celular, podemos hacer software web, en fin. Entonces, miren que cada tipo de producto pues tiene unas características que lo diferencian de otros tipos. Bien, entonces, un requerimiento me permite describir o precisar o especificar qué es lo que el sistema va a hacer. ¿Qué es lo que queremos que el sistema haga cuando esté terminado? Pero antes de que el sistema esté terminado, nosotros tenemos que tener claridad sobre esas funciones que queremos implementar, ¿sí? Repito, los requerimientos no nos dicen el cómo. El cómo es tarea del diseño. Pero para que nosotros podamos diseñar algo, primero tenemos que saber el qué. Responder al qué es el propósito del análisis y especificación de requerimientos. ¿Qué funciones desarrolla el software? ¿Qué características tiene? ¿Qué restricciones? Etcétera. A eso nos referimos con los requerimientos. Y cada uno de esos cada una de esas funciones se tiene que describir
de una forma muy precisa, muy clara, de manera que no se presenten ambigüedades ni malas interpretaciones. Bien. El proceso de análisis y especificación de requerimientos del software de un sistema involucra varias tareas o varias actividades. Aquí vamos a referirnos a 6 de ellas, donde la primera es el estudio del dominio del negocio. También se le llama el análisis del dominio, o también se le llama el dominio del problema, o también se le llama el análisis del negocio, ¿cierto? El dominio del negocio o el dominio del problema es un concepto similar. Esa es la primera actividad. La segunda será la obtención de los requerimientos. La tercera, el análisis de los requerimientos obtenidos en la segunda. Y la 4 será la especificación de requerimientos, para luego tener la validación de los requerimientos y finalmente la gestión de requerimientos. Las primeras 5 actividades se van a desarrollar de manera principal al comienzo del proyecto, pero la sexta actividad, la gestión de requerimientos, se va a desarrollar durante todo el proyecto de software. Es más, al final, cuando nuestro producto esté terminado, tendremos que verificar que todos los requerimientos que se establecieron al comienzo se han logrado, que han sido satisfactorios. Y allí terminaría nuestra gestión de requerimientos. Entonces, miren que se extiende desde el inicio, cuando hacemos el análisis del dominio del negocio, hasta el final, cuando hacemos entrega del producto, verificamos que cada uno de los requerimientos ha sido satisfecho. En esta sesión y en la primera fase de nuestro curso, nos vamos a enfocar en el estudio del dominio del negocio. ¿En qué consiste esta primera actividad? Consiste en informarnos muy bien, en recopilar información, en comprender el campo de trabajo o el campo de actividad en el cual vamos a participar con nuestro proyecto de desarrollo de software. ¿Sí? La segunda actividad es la obtención de requerimientos. Para obtener requerimientos, nosotros vamos a hablar con las personas que están relacionadas con el software que vamos a construir o con las actividades para las cuales vamos a construir el software. Pero nosotros no podemos llegar a hablar con los usuarios, a hablar con el cliente, sin una información previa. Esa información previa, ese conocimiento general, es lo que le llamamos estudio del dominio del negocio. O mejor, el estudio del dominio del negocio nos va a proporcionar un conocimiento general sobre ese campo específico en el que vamos a trabajar nuestro proyecto de construcción de software. ¿Sí? Miren que cada campo de actividad humana tiene sus propias características, tiene sus propios procesos, tiene su vocabulario, tiene sus reglas, tiene sus estrategias, tiene sus metodologías, tiene sus formas de hacer las cosas y también de comunicarlas. Entonces, cuando nosotros que somos ingenieros para empezar, ingenieros de sistemas para continuar, nos vamos a involucrar en otras áreas, ¿sí? No es suficiente con nuestra formación de ingenieros, tenemos que informarnos sobre el dominio del problema o del dominio del negocio en el cual vamos a participar. Entonces, esta actividad es la que nos va a permitir conocer ese contexto o ese entorno en el cual funciona la organización para la cual nosotros vamos a desarrollar el sistema. Miren, hacen su carrera de sistemas, se gradúan, conocen muchos sistemas, ¿cierto? Están muy bien formados. Pero resulta que ustedes participan, por decir algo, en una licitación para desarrollar software para una entidad de salud. ¿Sí? ¿Será que la formación que yo tengo como ingeniero de sistemas me permite comprender los procesos y los datos y las operaciones que se realizan en una entidad de salud? Es probable que no.
¿cierto? Porque lo que yo aprendo sobre bases de datos, sobre ingeniería del software, sobre programación, pues difiere del tratamiento de la información en el sector de la salud. Entonces, allí es donde surge la necesidad de hacer un estudio del dominio del negocio. Significa, si yo voy a ir a prestar mis servicios como ingeniero de sistemas en un proyecto de construcción de software, en una entidad dedicada a prestar un servicio de salud, yo tengo que conocer el sector salud, ¿cierto? Y no es que, bueno, después de este proyecto yo ya lo voy a conocer. Claro, después del proyecto lo va a conocer. Pero ¿y cómo va a hacer para enfrentarse al proyecto con todas sus actividades si no conoce nada del sector salud? Entonces no se puede, mire. Entonces, lo primero que usted va a hacer es recopilar información, toda la que pueda, sobre el sector salud, ¿cierto? ¿Qué datos son importantes en el sector de salud? ¿Qué procesos son importantes en el sector de salud? ¿Cómo se gestiona la información en el sector salud? ¿Cuáles son los informes que se tienen que presentar? ¿Qué instituciones o qué entidades participan en este contexto? ¿Cierto? ¿Cómo la empresa o la institución para la cual yo voy a desarrollar el software se relaciona con otras empresas o con otras entidades en ese sector? Eso es el estudio del dominio del sistema, es comprender el campo en el cual voy a trabajar. Sí, les doy un ejemplo del sector salud, pero igual podría ser el sector financiero. Nos formamos como ingenieros de sistemas y luego vamos a trabajar desarrollando un proyecto de construcción de software para una entidad financiera. ¿Conocemos lo suficiente como para comenzar a desarrollar un producto para el sector financiero? La respuesta es no. ¿Sí? Entonces, ese primer acercamiento al tema en el cual voy a trabajar es lo que se llama el estudio del dominio del sistema. ¿El dominio del sistema cuál es? Es el campo en el que trabaja la organización. Entonces, si yo voy a hacer un software para el banco X, el dominio del sistema del banco X es su área de trabajo. Es decir, todo el manejo de la información financiera. De igual manera funcionará si voy a trabajar en el sector comercial, o en el sector de salud, o en el sector de educación, o en el sector financiero, o en la parte industrial, ¿sí? Tenemos que apropiar el conocimiento para poder actuar y actuar adecuadamente en ese contexto. De eso va el estudio del dominio del negocio. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para obtener información que nos permita comprender ese dominio del negocio o ese campo de acción en el que se desenvuelve la organización con la cual vamos a trabajar? ¿Sí? Miren, este primer paso, este primer acercamiento no significa que yo voy a programar reuniones con el gerente y con el jefe de personal y con el director de departamento y entonces hago entrevistas y reuniones. Todavía no. Primero tenemos que conocer información general, ¿sí? Tenemos que conocer cómo funciona ese sector o ese mundo en el que nos vamos a incluir. ¿Por qué lo tenemos que conocer antes? Porque es muy difícil hacer una recolección de información o mantener una conversación con una persona si nosotros no tenemos ni idea de a qué se dedica esa empresa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recoger información, toda la que podamos, sobre ese sector y sobre esa empresa. Actualmente, la información o mucha información es de acceso público, ¿sí? Usted puede obtener mucha información a través de Internet, a través del sitio web de la empresa, a través de lo que la empresa publica, ¿cierto? Documentos de la empresa, publicidad, etcétera. Entonces, revisamos esa información, la procesamos, la organizamos y vamos aprendiendo cuál es el dominio del negocio. Habrán casos particulares donde no se consigue información sobre la organización, ¿cierto? Donde la información es muy discreta. En ese caso, pues habrá que recurrir
a una observación directa o a una recolección directa de información. Pero comenzamos siempre por lo más general y luego nos vamos concentrando en lo más especializado, ¿sí? Luego, en la segunda actividad del análisis de requerimientos, vamos a obtener información ya de los participantes. Pero miren que antes de que yo pueda escoger a los participantes, tengo que conocer un poco sobre la actividad de la empresa y sobre la empresa en sí, para luego poder identificar cuáles son las personas clave que conocen, que manejan información y que me pueden aportar para llevar a cabo el análisis y la especificación de requerimientos. Sí. Cuando nosotros vamos a desarrollar software, tenemos que conocer los objetivos estratégicos de la empresa y las actividades de la empresa y los procesos que lleva a cabo, porque todo eso forma parte del dominio del negocio. Y es precisamente a partir de ese conocimiento del dominio del negocio que nosotros podemos avanzar en la identificación de requerimientos, ¿sí? A partir del conocimiento del dominio del negocio es que nosotros podemos ayudarle al cliente a identificar sus necesidades, ayudarle al cliente a expresar lo que él espera del software. Normalmente las personas que se van a ver involucradas en el proceso de desarrollo de software, ya sea como usuarios, ya sean como clientes, tienen ideas generales, ¿sí? Pero cuando se trata de precisarlas, de detallarlas, como para decir esto es lo que el programa debe hacer, suelen tener dificultades. Pero cuando usted tiene una buena comprensión del dominio, usted les puede ayudar a organizar sus ideas, a identificar sus necesidades, a expresar sus expectativas, sus objetivos, etc. Entonces, miren, el estudio del dominio del negocio incluye lo siguiente: una descripción de la empresa u organización, una descripción de la estructura y de los objetivos organizacionales, es decir, qué es lo que la empresa busca, porque nuestro producto, nuestro software necesariamente tendrá que alinearse y que articularse con los objetivos organizacionales. No puede ser que la empresa lleve sus objetivos en una dirección y nosotros le estemos proponiendo soluciones que van en una dirección diferente. Entonces, todo tiene que ir en el mismo sentido. ¿Con qué empresas se relaciona nuestra organización? Es decir, la organización para la que estamos trabajando participa en un contexto, o lo que también se llama en un macrosistema. Y en ese macrosistema, o en ese contexto, o en ese entorno, esta empresa o esta organización se relaciona con otras organizaciones y hay un intercambio de información, un intercambio de energía, unas transacciones que se desarrollan entre ellas y nosotros necesitamos conocerlas, necesitamos tener información sobre ese tipo de relaciones. Y finalmente, como parte de nuestro estudio del dominio del sistema, vamos a hacer una representación gráfica, un diagrama que nos permita mostrar esa información que hemos identificado sobre la participación de la empresa en su contexto y las relaciones que tiene con otras empresas. Uno de los diagramas que más se utiliza es el diagrama de contexto, ¿sí? No es el único, hay más diagramas que pueden representar esta información general de la organización y del dominio del sistema. El diagrama de contexto es una buena herramienta. Vamos a hacer también, como parte de este ejercicio, la descripción del sistema actual y de los problemas que se presentan y que hacen necesario el desarrollo o la actualización de un sistema. Entonces, hay que comenzar a esbozar las necesidades que conducen al desarrollo del software. Y luego, sí, habiendo descrito las necesidades, habiendo planteado la necesidad de desarrollar o de actualizar un sistema o de desarrollar un módulo adicional, lo que sea que corresponda a su proyecto, pues hay que formular los objetivos de esa actividad que usted va a desarrollar, de ese sistema que usted va a proponer. Y ahora sí, cuando ya usted sabe o ha propuesto, así sean hipotéticos, unos objetivos del sistema, hay que identificar a los participantes en el proyecto o en el proceso de análisis y especificación de requerimientos. Estos participantes
se refieren a las personas que pueden trabajar con el equipo de ingenieros o con el equipo de analistas y que pueden contribuir a identificar los requerimientos, dado que forman parte de la empresa, forman parte del dominio del negocio, conocen los procesos, conocen los datos, participan en algunas operaciones, entonces ellos nos pueden decir qué es lo que el sistema debe hacer y qué características, qué restricciones, qué atributos debe tener para que se adecue al entorno en el que va a trabajar, para que se ajuste a las necesidades y a las expectativas de la organización para la cual lo estamos desarrollando. Esos son los participantes, ¿sí? Esas personas que pueden brindarnos la información que nosotros necesitamos para adelantar el proceso de especificación de requerimientos. Y esos participantes se tienen que escoger cuidadosamente, porque si vamos a desarrollar un sistema en una organización donde hay mucha gente, pues no todos tienen el mismo conocimiento de la empresa, no todos desarrollan las mismas operaciones, ¿cierto? Y por lo tanto, no todos nos pueden brindar la misma información y necesitamos informantes que sean clave para que nos puedan dar información importante. Si la información que obtenemos no es completa y no es de buena calidad, pues nuestra especificación de requerimientos va a presentar falencias. Bien, les decía entonces que el diagrama de contexto es una herramienta que me permite representar gráficamente ese primer estudio, ese primer análisis del dominio del sistema. ¿Sí? ¿Qué me presenta el diagrama de contexto? Me va a presentar la organización con la cual vamos a trabajar como un sistema, ¿cierto? Por tanto, se va a representar mediante una elipse, un sistema, ¿sí? Y va a establecer las relaciones con otros sistemas que se encuentran en el mismo contexto o en el mismo entorno. Entonces, ubicamos cuál es el entorno o el macrosistema en el cual vamos a operar y cuáles son los sistemas que participan en él. Vamos a colocar al centro nuestra organización y luego lo vamos a relacionar con los demás. Nuestro sistema entonces será una elipse y los demás sistemas serán rectángulos para indicar que se trata de otros sistemas u otras entidades, pero que son externas. Y la comunicación o la interacción que mantienen entre ellos lo vamos a representar mediante flechas. Aquí les presento un ejemplo de un diagrama de contexto donde tomo una universidad X, la que usted quiera, una universidad. ¿Sí? Y con qué sistemas se relaciona esa universidad. Entonces, bueno, un sistema con el que se desarrolla es el Ministerio de Educación Nacional, ¿cierto? El MEN. Entonces, vamos a representar nuestra universidad y el MEN, que entre ellos se comunican. Nuestra universidad tiene que enviar información al ministerio, tiene que hacer reportes, presentar estadísticas, etcétera. Pero a la vez el MEN le va a proporcionar unas políticas y unas regulaciones que la universidad tiene que cumplir. ¿Sí? También se va a relacionar con empresas de salud. ¿Por qué? Porque la universidad tiene empleados y a los empleados hay que hacer aportes de salud, ¿cierto? Pero a la vez la empresa de salud le va a mandar información sobre campañas de salud, sobre los servicios que prestan. También la universidad se va a relacionar con empresas de pensiones, con fondos de pensiones, porque resulta que la universidad debe hacer los aportes de pensiones que corresponden a sus empleados, a las personas que están vinculadas a la misma, ¿cierto? Y a la vez la empresa de pensiones pues le va a enviar información también a la universidad sobre diferentes servicios o diferentes datos. No podían faltar las empresas de servicio público, ¿cierto? Nuestra universidad se relaciona con empresas de servicios públicos. Las empresas le prestan un servicio, le facturan y la universidad tendrá que pagar, ¿cierto? De igual manera con entidades financieras, digamos bancos, donde la universidad pues tiene que hacer sus depósitos de dinero, tiene que hacer sus operaciones y el banco le va a proporcionar también los informes, le va a ofertar servicios, etc. Y la sociedad en general, donde la universidad va a encontrar las personas que necesita. ¿Dónde va a encontrar los estudiantes? La sociedad. ¿Dónde va a encontrar los docentes y los empleados y los administrativos? En la sociedad, ¿cierto? ¿Y qué le va a ofrecer a la sociedad? Sus programas académicos, entre otras cosas. Entonces, tienen ustedes un ejemplo
de un diagrama de contexto. Algo similar es lo que vamos a hacer aplicado a un sistema diferente. Muy bien, hasta aquí mi intervención, mi presentación del tema. A continuación, vamos a dar respuesta a las preguntas que ustedes tengan sobre esto que yo he explicado. Entonces, si algo no quedó claro, si hay alguna duda, por favor, pregunten. Levanten la manito y yo los iré nombrando para que ustedes puedan hacer su pregunta. Si les es posible activar la cámara, estaría muy bien, así sabemos con quién nos estamos comunicando. Ok, Jason me levantó la mano. Adelante, Jason. Bueno, creo que se desanimó Jason. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ok, ¿dónde está? Por aquí alguien me escribió. Ok, Margaret, muchas gracias. Adelante, Luis Ángel. Y Profe, muy posteriormente... buenas noches. Qué pena, lo que sucede es que entré un poco tarde porque casi que no salgo del trabajo y pues apenas alcancé a conectarme hace como 10 minutos. Pues alcancé a escuchar sobre lo del primer punto, que es lo del paso 3 si no estoy mal, y no me quedó muy claro. O sea, realmente lo que tenemos que hacer en el paso 3 es inventar un problema, porque es que yo leo el contexto en el que está, el de los de ajedrez y eso, pero no dice como que de qué trata el proyecto, qué es lo que necesita el cliente. Entonces, esa es como la duda. Muchas gracias, profe. Bien, en un momentico le damos respuesta porque primero nos vamos a ocupar de las preguntas sobre el tema, luego de la actividad. Laura, Ah, listo, profe, gracias. Laura me había levantado la mano, creo que me la bajó. Juan Carlos, Tenía una pregunta similar a la de mi perdón. compañero, pero entonces pues me dice que ahorita se resuelven esas dudas, ¿sí? Ahorita hablamos de la actividad, muy bien. Juan Carlos. Gracias. Bueno, creo que se animó Juan Carlos. Bien, entonces ahora sí las preguntas sobre la actividad de la fase 1. Miren, la actividad de la fase 1 consiste en llevar a cabo el análisis del dominio del sistema con las tareas que les mencioné hace un momento, ¿cierto? Que son las mismas que se piden en la guía. Entonces, ¿qué información estamos proporcionando a ustedes? Hay un colegio de ajedrez que necesita un software para gestionar los campeonatos de ajedrez. ¿Listo? Esa es toda la información que tenemos. Entonces, tenemos que buscar la información sobre el dominio del sistema. Entonces, ¿qué información necesitamos? Necesitamos conocer en qué consiste el juego de ajedrez, ¿cierto? Cómo se juega, quiénes participan, qué reglas tiene, etcétera. Pero como no se trata de un software para jugar ajedrez, sino para torneos de ajedrez, tenemos que averiguar cómo se organizan los torneos, ¿cierto? ¿Qué modalidades de participación hay? ¿Cómo se premian? ¿Cómo se llevan a cabo las competencias? Eso es el dominio del sistema. En este caso, conocer sobre el juego del ajedrez y sobre la organización de los torneos con todas sus reglas, con todas sus actividades, es el dominio del sistema. ¿Por qué no les damos esa información? Porque si nosotros les damos la información en la guía, ya no necesitarían ustedes hacer el ejercicio de analizar el dominio del sistema. Entonces, ustedes van a buscar documentación sobre el ajedrez y los torneos de ajedrez, de tal manera que conozcan lo suficiente para poder
proponer un software para satisfacer esta necesidad. ¿Listo? Y luego sí, hay una parte que hay que describir el problema. Claro, cuando usted ya tiene información sobre el dominio del sistema, entonces dice, ah, bueno, se necesita un software para tal cosa. Ah, pues entonces descríbanos la necesidad. ¿Sí? Descríbanos el problema y luego nos dice el objetivo. Entonces, el objetivo del software es, y nos coloca un objetivo. ¿Listo? Este es un ejercicio hipotético. No va a encontrar usted un colegio de ajedrez que le dé esa información. ¿Sí? Usted va a encontrar mucha información sobre ajedrez y mucha información sobre torneos de ajedrez y con esa información usted va a proponer lo que sería una descripción del problema, lo que sería unos objetivos y más adelante vamos a proponer los requerimientos. Ahorita todavía no requerimientos, solamente el dominio del sistema. Ok, Yerli Juliana. Buenas noches a Buenas todos. noches. Eso es que no tiene nada que ver con lo de acá, lo que estamos viendo. Yo ingresé a esta reunión porque, bueno, una persona me compartió el link, pero no me llegó la invitación por ningún correo, o usted la compartió por el correo del curso en general. A ver, ¿usted está matriculada al curso Análisis y Especificación de Requerimientos? Sí, sí, señor. Bueno, venga, yo le muestro por dónde. Es que sí, a mí no me di cuenta de esta invitación, no tengo registros en el correo interno ni en el foro, entonces por eso no pude ingresar temprano. Disculpe de interrumpir también. Pues yo también tengo casi el mismo problema. Pues yo tengo el curso de análisis y especialización de requerimientos, pero no me llega ninguna información. No tengo ningún correo de este curso en el correo interno. Al contrario, tengo es información de otro curso. O sea, tengo los mensajes que me llegaron al curso de estadísticas descriptivas, me llegaron a este curso, al correo interno, y no entiendo por qué. Y no me llegó ninguna invitación. Fue un compañero Bueno, que me mire, extendió la invitación. por favor, revisen ustedes aquí. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Señor. Aquí, en correo del curso, ustedes van a bandeja de entrada y aquí van a encontrar, miren que por acá hay un correo que dice invitación a primer encuentro sincrónico. ¿Sí lo miran aquí? Esta invitación se les mandó el 19 de agosto. ¿Listo? En mi caso no, en esa parte no tengo ningún correo. Ok. Y Claro. si ustedes No, miran mira que a mí acá, tampoco me llegó. acá más arriba, el 22 de agosto se les volvió a enviar la invitación. ¿Listo? Y voy a abrirla para que ustedes la miren. ¿Listo? Seguramente que sus nombres pueden estar por aquí. Y aquí está la información del evento. Bien. Pero además, listo, vamos a ver aquí. Yo hice por el foro general del curso, ahí sí estaba, pues ya revisando como más a fondo, pero en el correo no. Mire, Sí, es verdad. Yo lo encontré en los encuentros. Me asignaron Mira. hasta anoche. Por favor, Yo- miren Yo ustedes. lo encontré en el acá. chat del grupo de acá de Teams. En el grupo No, de yo Teams no. también está. ¿El grupo? Miren, por favor presten atención. Entorno de información inicial. Listo. Busquen aquí abajo, dice. ¿Me están siguiendo o no? Dice encuentros sincrónicos vía webconferencia. Lo miran aquí, ¿no? Aquí está la programación de todas las conferencias. ¿Sí la miran? Listo. Miren, aquí están programadas todas las webconferencias. 5 webconferencias. La última es el 27 de noviembre. ¿Listo? Si no les llega ningún correo, no hay problema. La información está publicada en el curso. Aquí, en el entorno de información inicial, miren. Aquí están lo de encuentros sincrónicos vía webconferencia. Entonces, está bien. No se enteraron por el medio adecuado en esta primera ocasión.
pero allí está la información. Ustedes, y en todos los cursos, ustedes van por entorno de información inicial, allí van a encontrar una entrada que dice encuentros por webconferencia, y ahí va a estar publicada la información. Revisen, por favor. ¿Listo? Y a menos que ustedes se hayan matriculado a este curso o les hayan cargado el curso hoy, deben tener el correo que yo les envié ayer, porque ayer envié la invitación a todos los estudiantes que estaban matriculados al día de ayer. ¿Sí? Y en el equipo de Teams también, ¿no? Entonces ahí está publicada la información. Profe, bueno, yo de No, mi yo no parte- estoy en el grupo de Teams. Profe, ¿me puedes Entonces, compartir el link? para los que no están en el equipo de Teams, por favor, vengan acá donde dice, miren, aquí donde dice encuentros sincrónicos vía webconferencia. Perdónenme, no ha sido, perdón, es en atención sincrónica. Aquí, atención sincrónica, miren, en el entorno de información inicial, atención sincrónica. Y aquí dice ingrese al espacio de Teams. ¿Listo? La atención en línea se realiza a través de Teams y aquí dice ingrese al espacio de Teams. Cuando ustedes le den clic aquí, van a ir directamente al equipo de Teams. Y allí, aquí está publicada también la información de los horarios de atención de los tutores. Entonces, si ustedes tienen dudas, ¿sí? Aquí dice en qué horario se pueden comunicar con cada tutor. Entonces, si quieren comunicarse en línea conmigo, pueden hacerlo el martes o el viernes. Si quieren comunicarse con la ingeniera Edna, lo pueden hacer el martes, el jueves o el sábado. Si quieren comunicarse con la ingeniera Elsie, el lunes o el jueves. Y aquí en el transcurso de esta semana les coloco la información de los demás tutores, ¿sí? En el equipo de Teams, los tutores, en el momento en que estamos en línea, nosotros atendemos a cualquier estudiante independiente del grupo al que pertenezca. Entonces, ingresen al equipo de Teams, aquí por atención sincrónica, listo, ahí pueden encontrarlo. Y también lo pueden encontrar en el foro general en interacción social. Profe, ¿me permite, o sea, me aclara lo siguiente? Sí, señor. Pues así como le digo, o sea, que me llegan los mensajes de otro curso y no entiendo por qué. O sea, en esa parte pues, no. Yo tengo un curso, que se llama Estadísticas Descriptivas y me han llegado solamente 2 correos de ese curso. Y esos mismos correos los tengo acá en este curso. Y de este curso no tengo absolutamente ninguna información. Absolutamente ninguna. Bueno, es posible que sea alguna cuestión temporal porque en este momento están organizando los cursos, ¿cierto? Al comienzo puede que se presente alguna confusión. Si ese problema se sigue presentando, hay que elevar la solicitud a soporte.campus@unad.edu.co presentando evidencias de la situación que se le presenta para que ellos revisen y corrijan. Es un caso muy particular. Normalmente los mensajes llegan al curso que corresponde. No sé si a alguien más se le ha presentado, pero sí creo que es como un caso muy especial. ¿Listo? Entonces, si digamos, si hasta el viernes sigue presentándose la situación, hay que informar a soporte para que revisen y le solucionen. Vale, profe, muchas gracias. Doctor, qué pena. Ahora sí, pues realizo mi pregunta que tenía, digamos, es con cuestión al paso 4. Pues dice que tenemos que compartir en el foro colaborativo pues los conocimientos y apreciaciones sobre el caso de estudio, pues sobre los campeonatos o competencias de ajedrez, cómo se organizan y cómo se desarrollan. Es decir, o sea, a la indagación que nosotros hicimos con cuestión al tema, ¿sí? Es correcto. En el grupo cada uno diga, yo encontré que los torneos de ajedrez hay 2 modalidades, hay la modalidad individual y la modalidad en grupo. Cierto que individual es 1 a 1 y en grupos participan 3, 4 o 5 personas de cada equipo y se puntúa de esta manera, etc. Entonces lo que ustedes van encontrando lo comparten en el foro porque
pues como cada uno va a encontrar cosas diferentes, si hay 5 personas participando y todos encuentran algo, entre los 5 van a tener más información. ¿Listo? Es esa parte sobre el dominio del tema que ustedes comparten en el foro. La primera parte del trabajo, que es la indagación de unos conceptos básicos de análisis de requerimientos, eso no lo tienen que subir al foro porque eso cada uno lo tiene que consultar. Ok, sí, señor. Y digamos con cuestión a las retroalimentaciones, ¿eso se hace en el foro, sí? ¿O se tiene que hacer por medio del correo interno del curso? Miren, en este caso, como ustedes no van a subir avances, ¿no? Porque no se les pide que suban avances de ningún trabajo, no les van a dar realimentación en el foro. Si tienen alguna pregunta, escríbanle a su tutor por el correo interno, por el correo del curso. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, así como me la están planteando ahorita, entonces le escriben y mi pregunta es esta y los tutores les vamos a responder. Ok, sí, señor. Muchas gracias. Muy bien. Perdón, ¿me hablaba Mayerly o Margaret? ¿O ninguna de las anteriores? No, profe, mi punto a comentar era precisamente ese. Yo no tenía tutor asignado. Anoche puedo revisar el foro y me di cuenta que asignaron la tutora Egna. O sea, me parece como un poquito como de empatía con el proceso de formación, dado que la plataforma abrió el 17, imagínate, ya estamos a 23, me asignaron tutora a mí. Sí, es como un poquito complejo el tema, ¿no? Yo entiendo que es de autonomía, porque es de autonomía, yo entiendo que es de autodisciplina, que es de responsabilidad, porque ya todos somos adultos, pero también es un proceso de aprendizaje donde claramente todos necesitamos que alguien nos guíe un proceso, porque es imposible saber si estamos haciendo un trabajo bien o mal si no tenemos un tutor que nos pueda corregir o enseñar, ¿no? Sí, miren, en algunos casos se han tardado un poquito en la asignación de los tutores. Bueno, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la planta de personal de la UNAD es bastante grande, ¿no? Entonces, a veces se tardan un poco en la asignación de tutores, a veces en cargarles los cursos. Siempre hay algunas cositas que es muy difícil de hacer en el primer día o en los primeros 2 días y se tardan un poquito más. Entonces, pues pedirles a ustedes un poco de comprensión, un poco de paciencia y buscar una forma alternativa. Sí, en este caso, si ustedes no tienen, si se les presenta pues ese caso de que no les aparece el tutor y necesitan preguntar algo, necesitan comunicarse con alguien, pueden recurrir al director de curso. Sí, el director de curso, Perdón, desde que se habilite el curso, ya debe estar asignado, entonces pueden comunicarse con el director de curso. Pues yo espero que al momento ya todos tengan su tutor asignado, ¿no? profe, también es importante resaltar que no es solamente para que nos pueda guiar, porque es cierto, yo sé que otro tutor nos puede colaborar en el proceso. El tema es que si no hay un tutor, nadie habilita el foro queda bloqueado y no se puede cumplir con parte de la guía que dice que anexen las evidencias al foro. Ahí queda bloqueado completamente, no se puede. ¿Está segura, Mayerly? Porque es que los foros los abrí yo todos. No, Y no, esperaba que tengo todos la tuvieran acceso al foro. el caso a registro y control, yo llamé a la UNAD, me comuniqué a mi CEDA, bueno, en fin, hice 50.000 cosas porque el foro está bloqueado. Entonces yo decía, ¿cómo voy a avanzar en mi proceso? ¿Cómo voy a cumplir si el foro está bloqueado? Suba al foro. ¿Cómo? Si el foro está bloqueado, si no hay un tutor que lo inicie. Tiene toda la razón. Eso es un problema, ¿no? Bueno, algunos de ustedes en este momento no tienen acceso al foro. Lo que pasa es que yo abrí todos los foros, pero en estos primeros días suele ocurrir de que crean nuevos grupos y uno no se da ni cuenta de que se han creado nuevos grupos para abrirles los foros. Entonces, si hay alguno de ustedes que no tenga acceso al foro, por favor escríbame al correo del curso y yo reviso y con mucho gusto le soluciono. Muchas gracias. Con mucho gusto, Mayerly. Margaret.
Jonathan. Buenas noches, tutor. La pregunta mía es sobre lo del punto del dominio. En ese caso, lo que tenemos que hacer es investigar sobre el tema y redactar como un texto con toda esa información que encontremos. Es correcto. Listo. Es correcto. Muchísimas gracias. Andrés. Buenas noches, tutor. Buenas noches. Tengo una duda. ¿El trabajo es individual o es en grupo? Porque es que no me queda claro en la guía de actividades. Sé que tenemos que escribir en el foro, pues lo que investiguemos, pero no me queda claro si el trabajo lo tenemos que subir es individual o en grupo. Gracias. Por favor, suban el trabajo individual. ¿Listo? El foro está allí para que ustedes se comuniquen, compartan un poco sus hallazgos sobre el dominio del sistema, pero ustedes lo entregan cada uno en el entorno de evaluación y a cada uno se le va a asignar su calificación. Gracias. Sí, por eso la primera parte, que es la consulta de los conceptos, no la suban en el foro. No hay que subir avances en el foro ni el documento individual, ¿no? No se pide eso. Solamente se pide que usted comente lo que va encontrando, porque eso sí puede ayudar, ¿cierto? Porque entre 5 se obtiene más información que uno solo. Pero luego usted presenta su informe de actividad de manera individual en el entorno de evaluación. Bien, veamos, ¿tenemos alguna otra pregunta? Creo que Mayerly ya le contestamos. Margaret, no sé si ya me preguntó. Bueno, entonces, si ya les respondí sus preguntas, por favor, bajen la manito, así yo sé con quién continúo. Diego. Buenas noches. Buenas noches. Tutor, por ejemplo, para hacer el diagrama, usted cogió lo de la Universidad X y lo relacionó como con otras organizaciones. Por ejemplo, en el caso del torneo de ajedrez, podemos coger como el torneo de ajedrez y lo podemos relacionar con el tema de los horarios, el reglamento, las modalidades de juego de eso. No, porque el reglamento, las modalidades de juego no son otros sistemas. En el diagrama de contexto se muestran las relaciones de su sistema con otros sistemas. ¿Listo? No se trata de mostrar lo que está dentro del sistema, sino lo que está fuera. Y en la identificación de los participantes, por ejemplo, ¿contarían como tal los participantes que hacen el juego y, por ejemplo, los jueces? Bueno, no son los participantes en el torneo. ¿Sí? Los participantes, la identificación de participantes, son las personas que le pueden brindar información a usted para llevar a cabo el análisis de requerimientos. Entonces, usted puede tener un participante que sea un jugador, ¿sí? Porque un jugador que ha participado en torneos sabe cómo funciona y entonces le puede dar información a usted sobre ese tema, ¿cierto? Otro participante, ¿quién podría ser? Alguien que haya actuado como juez. ¿Sí? O que sea juez en un torneo de ajedrez, puede ser un participante porque él conoce ese tema y le puede brindar información, ¿cierto? En este caso tenemos que hay un colegio donde se enseña a jugar ajedrez, ¿cierto? Si es un colegio, ¿a quién le pediría información a usted? A los profesores. Exactamente, a uno o dos profesores, no a todos, ¿cierto? A algunos profesores, de pronto a un coordinador. Estos son los participantes. Las personas... Profesor de fútbol o algo así en específico. Bueno, en este caso mejor un profesor de ajedrez. El organizador de... Al organizador del evento, por supuesto. ¿Sí? Entonces, pues, pregúntense, voy a desarrollar un software para administrar la información de torneos de ajedrez. ¿A quién le puedo pedir información?
¿cierto? Entonces, esa persona es su participante, porque usted va a decir, bueno, trabaje conmigo, porque vamos a llevar a cabo el análisis de requerimientos y vamos a definir qué es lo que debe hacer el software. Bueno, señor, gracias. Profesor, disculpe, ¿me puedo ir? ¿Quién se quiere ir? ¿Ahora me escucha? ¿Margaret? Yo sí le escucho, solo que no sé quién me habla. Tienen que decirme quién me habla, porque como no me activan pantalla y además tengo muchos en pantalla. Bien, antes de que se vaya alguien que tiene que irse, les comento lo siguiente. Con los compañeros tutores nos hemos puesto de acuerdo en que a partir del segundo encuentro sincrónico, a quienes participen en el encuentro, les vamos a dar la oportunidad de obtener unos 10 puntos adicionales para la actividad. El segundo encuentro sincrónico corresponde a la segunda fase, entonces si usted participa, listo, le vamos a pedir que llene un formulario y luego cuando se califique la actividad, si usted no obtiene la nota máxima, entonces le vamos a asignar 10 puntos por participar en el encuentro sincrónico. ¿Sí? Si obtiene la nota máxima, pues no necesita los 10 puntos, entonces no se los podemos guardar para otra, no son acumulables, pero si los necesita, le podemos asignar por participar en el encuentro. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengan presente y les pueden comentar a los compañeros para que estén pendientes de los encuentros y puedan participar. ¿Listo? Así que la persona que me dice, ¿se puede retirar? Puede hacerlo. Johan ya me preguntó, ¿o no? No, señor. Adelante. ¿Me escucha? Bueno, digamos, Sí, escuchando en el diagrama de contexto, pues me surge una idea, pues la voy a exponer así, tengo como la idea clara de cómo podría ser. Bueno, tenemos una organización de un torneo de ajedrez, otra entidad, bueno, otra organización que se puede asociar, ¿cierto? Que la podemos asociar en este diagrama, podría ser, no sé, Ministerio de Salud, pues por unos lineamientos que deben de tener, porque me imagino que vienen equipos donde pues van a necesitar unos lineamientos donde se competen, no sé, seguros, ciertas cosas porque este tipo de eventos debe de tener ese tipo de reglamentos y ese tipo de cosas para poder que se pueda ejecutar, y otro puede ser, no sé, un ministerio de educación, bueno, de deporte que ayude con el financiamiento de dicho evento, porque obviamente se necesita una logística. Entonces, digamos, los organizadores pueden pasarnos una propuesta con un presupuesto y el ministerio le hace un desembolso a esos organizadores para que puedan gestionar y organizar toda la logística del evento. No sé si puedan tener una relación. Sí, señor, están muy bien. Piensen en otra cosa. ¿De dónde van a salir los premios que se les den a los participantes? ¿Cómo se dice? De publicitantes, algo así. Puede ser Patrocinadores. Patrocinadores, muy bien, de patrocinadores. Otra pregunta, ¿de dónde van a salir los participantes? Competencias aparte del torneo principal. De instituciones No, educativas. Exactamente, de De colegios. otras instituciones. De otras instituciones, muy bien. Es como, pues, hablemos de otro deporte que seguramente todos lo conocemos mejor, ¿cierto? Si organizamos un campeonato de micro, no es porque nosotros tengamos personal para 10 equipos, no. Se organiza el campeonato. ¿De dónde vienen los equipos? Pueden venir de empresas, pueden venir de colegios, ¿cierto? De diferentes partes. Entonces, miren, esas son organizaciones que se están relacionando con la nuestra en la medida en que va a haber un intercambio de energía y de información. Entonces, nosotros tenemos un colegio donde se enseña a jugar ajedrez, pero si hacemos un torneo no significa que solo juegan los de allí. Van a venir jugadores de otra parte, van a venir jueces de otra parte, van a haber patrocinadores, va a haber atención médica. Disculpe, profesor. Entonces, como tal, la cuestión del diagrama tiene que ver con la relación que tienen otras entidades con mi institución, ¿sí? Es correcto, ajá, es correcto.
Otros sistemas que se relacionan con nuestro sistema de estudio. Muy bien. ¿Qué otras preguntas tienen? Casi olvido algo muy importante. Por favor, en el curso virtual les voy a compartir nuevamente la pantalla. En el curso virtual por acá, en el entorno de información inicial, busquen foro de noticias del curso. Y aquí les he compartido una segunda entrada que dice bibliografía adicional. ¿Listo? Aquí les he compartido algunos documentos que no están en la biblioteca de la universidad, o sea que por eso no los encuentran ustedes por la parte de unidades que están en el entorno de aprendizaje. Estos son documentos que están fuera de la biblioteca de la universidad, pero que son importantes y se los he compartido aquí. ¿Listo? Entonces, miren que todos estos tratan sobre ingeniería de requerimientos. Sí, por favor, visiten esta carpeta que les he compartido allí y estudien estos documentos. Este tema que hemos tratado lo pueden encontrar muy bien explicado aquí en este documento de Durán y Bernández, por ejemplo. ¿Listo? Y también en el documento de Cristian, ¿sí? Y también en el documento de la IEEE, especificación de requerimientos del software. Entonces, me faltaba mostrarles esto. Además de los libros y documentos que están citados. ¿Me preguntaba algo? ¿Yerling? La I es una normativa La y 830. IEEE, la IEEE es un estándar. Un Sí. estándar de especificación de requerimientos. Correcto, ajá. Algo que debe cumplir es toda la especificación de requerimientos de un software, siempre. Exactamente, así es. Allí nos dice que debería contener una especificación de requerimientos de software, pues, bien hecha. Perdón, otra pregunta. ¿Nosotros haremos algún desarrollo de alguna documentación sobre lo mismo? Como por ejemplo el SRS. Todo el curso se enfoca a la especificación de requerimientos del software. Al final, el trabajo final es precisamente el documento con la especificación de requerimientos del software, pero lo vamos a ir desarrollando poco a poco a través de las 5 fases que comprende el curso. ¿Sí? Pero el producto final que vamos a entregar es una especificación de requerimientos que toma una buena parte de esta especificación de la IEEE, de la IEEE 830. Entonces, les recomiendo revisar estos documentos. Juan Carlos. ¿Puede mostrar nuevamente donde expuso en el foro, donde estaba el foro? Foro de noticias del curso en el entorno de información inicial. Sí, puede mostrar un momento Okay. nuevamente porque es que estoy revisando y no me aparece. Yo creo que sí le aparece. No, Mire aquí. en el foro. Mire, información inicial. Información inicial. Foro de noticias del curso. Y aquí hay 2 entradas, el mensaje de bienvenida, el inicio de actividades, y aquí dice bibliografía adicional. Ok. Y aquí en bibliografía adicional está el enlace a la carpeta. Aquí miran, documentos sobre análisis y especificación de requerimientos, y allí tienen los documentos. Sí, gracias, profe.
Con mucho gusto. Bien, si tienen alguna otra pregunta, levanten la manito y con mucho gusto le damos respuesta. Si no hay más preguntas, podemos ir dando por finalizada nuestra sesión. Profe, qué pena, la pregunta que yo le hice de principio, que ¿Y me la repite, por favor, Luis Ángel? la que te pregunté sobre el paso 3, es que no la escuché. No sé qué yo le pregunté, le hice la pregunta sobre, pues, de la identificación del problema, y se me dijo que todavía no, que tenía que ser después cuando estábamos preguntando lo otro. Ujú. Mi pregunta era, lo que pasa es que no entiendo qué es lo que va a hacer exactamente en el paso 3. Yo tengo que, no sé, hacerme, digamos, un problema. Es que no, pues no entiendo exactamente el software. El software dice que es para gestión de información, ¿cierto? Así es. Yo tengo que investigar sobre cómo se guardan información los torneos de ajedrez o cosas así por el estilo. ¿O qué va a hacer exactamente? Es que la verdad sí soy un poco perdido. Miren, ustedes van a comenzar recolectando información general sobre el ajedrez y sus torneos. ¿Listo? Cuando ya tienen toda esa información, ¿sí?, hay que describir el sistema actual. Esa descripción del sistema actual ustedes la pueden tomar de lo que encontraron. Entonces, la información se maneja de X, Y, Z manera y allí usted debe plantear la necesidad de desarrollar un software. ¿Listo? Si usted mira, por ejemplo, que ya hay un software en línea y que es libre, que es gratis y que permite manejar toda la información y genera todos los reportes, ya no hay necesidad de desarrollar otro, ¿verdad? Entonces, en la descripción del problema es donde usted nos debe decir cuál es la necesidad que existe de gestión de información y para esa necesidad es que vamos a desarrollar el software, ¿sí? Esa necesidad es ficticia, el problema es ficticio, no es un colegio real, ¿cierto?, al que le vamos a ir a instalar allá en sus equipos el software, no, es solamente un ejercicio, ¿sí? Así que buscamos información en Internet y vamos completando y luego entonces usted plantea un problema de acuerdo a la información que usted haya obtenido, de acuerdo a lo que usted ha encontrado que se tiene que hacer en los torneos, ¿cierto? Entonces usted dice, se necesita un software que atienda estas necesidades, X, Y, Z necesidades. Sí, ese es el planteamiento del problema. Porque de acuerdo al planteamiento de ese problema es que usted dice, bueno, entonces el objetivo del software es, pues tiene que estar relacionado con el problema planteado, ¿cierto? Y luego los requerimientos tienen que estar enfocados a solucionar ese problema. Ah, listo, profe, ya me queda muy claro. Muchísimas gracias. Con Qué pena, mucho profe, gusto. otra pregunta. Sí, señor. Esta web conference queda en la información inicial, el link, pues para uno volverla a revisar y eso. Miren, en este momento, cuando terminemos la reunión, se va a generar un video que va a quedar guardado aquí en Teams, ¿sí? Pero mañana yo subo el video a YouTube y les comparto el enlace en la página de Encuentros Sincrónicos, la que les mostré hace un rato, donde está La toda la información programación de las inicial, ¿cierto? teleconferencias. Sí, señor, por información inicial, Listo, encuentros profe. por webconferencia. Ahí está toda la información de las webconferencias y allí les voy a colocar el enlace a la grabación. Ah, listo, Entonces, profe, muy claro, amable, vayan, muchas gracias. visítenla cuando quieran y miren el video a ver qué información pueden encontrar y utilizar. Bueno, no siendo más por esta ocasión, les agradezco mucho su participación. Cordialmente invitados para el segundo encuentro sincrónico que va a ser en la próxima semana, porque obviamente esta fase es muy corta, ¿no? Estas son solamente 2 semanas y luego empezamos la fase 2 y al comienzo, yo siempre organizo las conferencias al comienzo, pues para que ustedes resuelvan todas sus dudas y les quede tiempo para desarrollar el trabajo. Entonces, tengan ustedes buena noche. Profe, feliz noche, hasta luego, gracias. Gracias. Gracias, tutor. Hasta luego. Gracias, luego. buenas noches. Gracias, hasta luego. Feliz noche, hasta Gracias, luego. gracias. Feliz noche, profe, gracias. Gracias, profe. Mucho gusto, hasta luego. Hasta luego, buena noche.
delgada, pues tiene un poco más de peso. Y los gritos los mejoraste. Entonces, ya los gritos los mejoraste muchísimo. Y la también.